buenas tardes, bienvenidos a la situación del mercado europeo. Situación plenamente bajista, caídas bastante importantes y severas, sobre todo en el índice selectivo nacional IBEX 35, cercanas al 3%, quizás el día de hoy. Hemos tenido publicaciones de madrugada en Asia con sendas caídas, también a su vez, dato publicado del PMI chino por la encuesta de HSBC y obviamente no ha salido demasiado bueno. Es por ello que quizás las bolsas asiáticas han finalizado en negativo, incluso con caídas del precio de los metales también a primera hora. Hemos visto también cómo precisamente se publicaba el dato de PMI de servicios y manufacturas en Alemania, que ha salido peor de lo esperado, y quizás eso ha marcado la senda en sí de los movimientos que hemos podido tener. La verdad que obviamente la situación macroeconómica no acompaña. A pesar de eso, incluso hemos tenido también publicaciones de resultados empresariales mixtas, pero sobre todo quizás la compañía en el día de hoy más importante, que era Xerox Corporation, pues las publicaciones no han sido demasiado buenas. Y bueno, eso parece que ha marcado la tónica. Los futuros americanos también venían cayendo, por tanto parece que el clima generalizado de desconfianza continúa. Hay dos compañías en España que vamos a tratar ahora, que son ACS y Repsol, que están cayendo con muchísima severidad. ACS prácticamente caía un 10% y Repsol, por el tema ya tratado, pues estaba cayendo un 5%. Vamos a ver simplemente la estructura técnica de los valores y vamos a valorar quizás como inversiones a medio y largo plazo estas dos compañías, pero cuando se cumplan una serie de criterios. Los criterios ahora mismo obviamente no se ven, pero los vamos a explicar cuáles serían. Si nos vamos al gráfico de ACS en diario, obviamente se ven desde luego las 4 últimas velas consecutivas, caídas muy profundas, con bastante severidad. Precisamente el cuerpo real de cada una de ellas es bastante grande, con lo cual indica desde luego la fortaleza en la tendencia bajista. Mayormente esto tiene datos fundamentales, que es el hecho de la expropiación de YPF en Argentina. Veremos cómo se resuelve finalmente el caso, porque el gobierno español ya ha presentado informes a la Comisión, a la Unión Europea. Pero a pesar de eso, si nos vamos incluso a la estructura mensual, pues fijaros que vela, qué cuerpo tan fuerte, y continúa cayendo. Por tanto, sobre todo en gráfico diario, lo que vamos a confirmar para introducir posiciones en largo es que tengamos, no sé si será mañana, pasado mañana, posiblemente mañana podamos tener una pequeña corrección, no creo que llegue ni siquiera al 50% de la superación de la vela que va a marcar el soporte, pero en todo caso, si la vela siguiente o la de dentro de 2 días llega o supera en el cierre el 50% de la vela que ha marcado el soporte, podríamos empezar a introducir posiciones sin tener demasiado miedo en que al día siguiente pueda de nuevo caer y no ir a favor de nuestra posición. ¿Por qué? Porque es un plazo, pero desde luego lo que vamos a tener como momento de juicio es que imaginaros que mañana tenemos una vela alcista, esta es la vela final del mercado, que ya ha cerrado el mercado, ¿vale? Imaginaos que ya ha cerrado, obviamente todavía no ha cerrado, pero imaginaos que cierra, ¿vale? Entonces la siguiente vela, si llega a superar en el cierre, o sea, mañana a las 5:30, por encima del 50% de esta vela, podríamos estar ante una posible entrada en largo y a largo plazo, ¿de acuerdo? Sucede exactamente lo mismo con Repsol. Estamos hablando de ACS, perdonar. Sucede lo mismo con Repsol, ¿vale? La estructura obviamente por correlaciones es parecida, aunque las compañías no son las mismas. Pero fijaros también igualmente el caso de ACS con severidad, caídas en diario y en semanal ya no os quiero ni contar. Bueno, parece que está indagando esta zona. Vamos a esperarnos sobre todo a que quizás lo que pueda suceder es que los cuerpos reales de las velas se hagan más pequeñitos. A medida que se hacen más pequeñitos nos puede estar indicando quizás un posible agotamiento de esas caídas. Es cuando podemos aprovechar precisamente para introducir posiciones en largo. Ahora bien, tienen que ser inversiones a largo plazo, porque ya sabéis que en el corto plazo de querer quizás realizar inversiones tendríamos que esperar a rebotes. A rebotes en el caso de Repsol, claro, sería no demasiado fácil que Repsol de nuevo vuelva a esta zona, ¿vale? 16,72, o si no, en su defecto, a cubrir el hueco,
mediante una pullback entre 16,72 y 17,26 podrían ser valorables si estuviéramos realmente cerca, pero estamos a 3 euros, 3,50, incluso 4 euros, con lo cual la revalorización tendría que ser muy grande y es todo lo que ha perdido precisamente con la expropiación, con lo cual no valoramos ese escenario, pero sería el escenario ideal. Si volvemos de nuevo a esta zona, ¿vale? Es muy posible que el mercado lo vuelva a ver para introducir posiciones en corto. En el caso de Repsol es más complicado que volvamos a esa zona, por eso ya nos tendríamos que esperar quizás a realizar posiciones en long sobre el valor, ¿de acuerdo? Pero con los criterios que os he comentado anteriormente. En el caso de ACS no está tan claro porque la caída es bastante pasmosa y se ve de forma bastante latente. De hecho, fijaros, si finalmente encima no tenemos sombra inferior ni sombra superior, como es este caso, se trataría de una figura que se llama Maroboz, ¿vale? Y es una figura bajista de las más fiables que hay en el análisis de técnicas orientales. O sea, cuando una vela es blanca o negra y no tiene sombra ni inferior ni superior, lo que en este caso indicaría es que la fiabilidad de esta fortaleza bajista es bastante grande y el mercado podría seguir cayendo. Si eso os ayuda también la interpretación, pues podríamos encontrar quizás también incluso una posición bajista. Bueno, eso es prácticamente en el día de hoy. Insisto, el IBEX muy castigado, parece ser que ha habido, podríamos estar hablando lunes negro, pero bueno, vamos a ver si desde luego el resto de la semana continúa y cambia un poquito. Y obviamente el escenario, sobre todo, para los analistas, no muy contemplado con la sencillez con la que rompió el soporte de 7.500, sobre todo en el caso del IBEX, marcado quizás por el miedo sobre, yo creo que ha sido un factor vital, las expropiaciones que puedan ejercer países sobre nuestras compañías nacionales. Esperemos que no pase, pero es un miedo que se ha creado dentro de la economía. También incluso se ha publicado y se ha definido por parte de Bruselas que el déficit no era del 8%, sino que era del 8,5%, más de lo esperado, quizás ha podido influir también. Y eso es todo en el plano macroeconómico. Vamos a esperar al miércoles, jueves y viernes, que es cuando vamos a tener las grandes publicaciones macroeconómicas y vamos a ver cómo se mueven los mercados. Desde luego, hoy, a pesar de la ausencia de calendario económico, los mercados se están moviendo con muchísima fortaleza. Ya hemos visto como los spread bets a primera hora de mercado auguraban una apertura bajista del 0,70-0,60% en casi todas las plazas europeas. Efectivamente se ha cumplido, ha sido así, pero vamos, hemos visto desde ya a primera hora caídas muy cercanas luego en las dos primeras horas, que es cuando se producen los mayores coletazos, caídas cercanas al 2% y luego 3%. Ese 3% se ha mantenido, quedan 25 minutos más la subasta de cierre para que finalicen los mercados y, insisto, la verdad que bueno, solo hay que fijarse en los cuerpos reales de las velas, en el plano técnico. Sobre todo me llama más la atención la fortaleza del último mes de caídas. Esta vela lo hice todo, ¿vale? Fijaros, prácticamente ha sido la más grande de los últimos meses, además con una fortaleza impresionante. Pero es que si nos vamos también, por ejemplo, estamos en ACS, pero si nos vamos a Repsol, sucede exactamente lo mismo. Estos son caídas muy, muy abruptas en un mes. 4 euros por acción, desde los 18,87 en el caso de Repsol hasta los 13,95, 14, o sea, son casi 5 euros por acción. Es una desvalorización brutal, brutal. En fin, esperemos que la situación vaya mejor y esperemos que el panorama cambie. Gracias a todos por vuestra atención y os deseamos un buen trading.